Bueno, antes de definir qué es un lenguaje de programación y explicar qué es un lenguaje de programación y los diferentes tipos de lenguaje de programación, niveles, etcétera, primero tenés que tener claro qué es un lenguaje. Un lenguaje es una forma de vos de poder expresarte con alguien, con otra persona, con otro ser vivo. Entonces, si vos, hipotéticamente, imagínate, te vas a China y te querés comunicar con una persona que solamente habla inglés y chino, y vos solamente sabés hablar inglés, la comunicación va a ser efectiva, entre comillas, dependiendo diferentes variables, si sabés hablar bien el inglés, si esa persona te puede entender, etcétera, etcétera. Pero va a funcionar lo que sería el diálogo entre vos y esa persona, ¿sí? Ahora imagínate que vos te vas a China pero no sabés hablar inglés, ni sabés hablar chino. La otra persona que no sabe hablar inglés, pero sí sabe hablar chino, no se va a poder comunicar con vos porque no hay una interconexión entre los lenguajes comunes, en este caso el inglés. Entonces lo que sucede es que no va a haber efectividad en la comunicación. Bueno, con la programación pasa exactamente lo mismo. Dependiendo vos qué tipo de lenguaje tengas y hacia quién va dirigido ese lenguaje de programación, es la efectividad que pueda tener el programa que vos estés desarrollando, la comunicación que vos estés desarrollando entre el lenguaje y el dispositivo final. Si vos imaginate, no creo que conozcas algo de microcontroladores, pero te explico. Un microcontrolador es un dispositivo que podés controlarlo, tiene múltiples entradas, múltiples salidas, tiene un chip, tiene una unidad de procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese microcontrolador está diseñado para un lenguaje de programación único en su defecto. Hay algunos que no. Entonces, si vos vas a programar un lenguaje de programación en el cual no sea mismo para el que está diseñado ese microcontrolador, no lo vas a poder programar. Entonces caemos en el mismo caso que yo te di recién, que si te vas a China y te querés comunicar con un chino que no sabe hablar inglés y vos sabés hablar inglés pero no sabés hablar chino, vas a tener un problema bastante grande, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por ahí puede haber una comunicación, pero la eficiencia va a ser casi nula, te podría decir. Bueno, el lenguaje de programación, hay tres tipos de niveles de lenguaje de programación. Tenés el lenguaje de programación de alto nivel, tenés el lenguaje de programación de bajo nivel y tenés el lenguaje máquina. Nosotros conocemos una amplia gama de lenguajes. Por ejemplo, seguro vos conocés alguno de estos, PHP, Perl, JavaScript. Alguno te suena, ¿no? Porque si estás acá en el curso es porque algo debes saber. Estos lenguajes tienen la particularidad de ser de alto nivel. ¿Qué es lenguaje de alto nivel? Es un tipo de lenguaje en el cual vos podés ver de una forma más sencilla cuáles son las instrucciones, cuál es el código de este lenguaje. Si yo ahora te digo, fíjate en la pantalla, tenés diferentes nombres, ¿sí? Diferentes oraciones. Tenés lenguaje de programación, tiempo de aprendizaje, sueldo, 4 horas, zona a laborar. Todo esto, lo imaginás, tenés por ejemplo paréntesis, tenés por ejemplo punto y coma, por ejemplo tenés números, tenés cosas que vos podés visualizar, que podés entender, más allá de que por ahí la estructura no la comprenda. A grandes rasgos, cosas vos podés ver y podés interpretar. Esto es un lenguaje de alto nivel. Como Java tenés varios, como te acabé de decir recién, nosotros nos vamos a enfocar solamente en este, ¿sí? Por eso te muestro esta estructura. En PHP tenés otra estructura, en C tenés otra estructura, en Perl tenés otra estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros pasamos al lenguaje de bajo nivel, es un lenguaje llamado Assembler. Este lenguaje tiene la particularidad que si yo ahora te lo muestro, no vas a entender nada. Y también tiene la particularidad que se maneja a un nivel más bajo en hardware. Para poder entender esto tenés que tener nociones básicas de informática, pero yo te voy a decir algo para que lo puedas más o menos visualizar. Todo esto que tenés acá en cuadraditos representa, ¿sabés qué cosa? Este texto que te dice: hola, este es un programa hecho en Assembler para Wikipedia. No está bueno, ¿no? Si estamos comenzando en esto y yo te presento todo esto para poder programar y querés prácticamente dedicar a otra cosa. Bueno, esto es Assembler y el Assembler no lo maneja cualquier programador. El Assembler lo maneja para microprocesadores, ¿sí? Microprocesadores como por ejemplo Intel, AMD, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo que tengas, es el lenguaje Assembler que vas a manejar. Vos tenés un sistema hexadecimal, tenés un sistema binario, tenés diferentes sistemas de poder ver lo mismo. Acá esto, el rosado, se llama registro,
¿sí? Vos tenés una instrucción de registro en la cual movés diferentes informaciones, un registro de memoria, pero no voy a ahondar en temas informáticos porque no vas a entender nada. Pero bueno, yo quiero que sepas eso. De todo esto que tenés acá, es solamente para mostrar este texto. Entonces, esto es un lenguaje de bajo nivel. Se le dice lenguaje de bajo nivel. Ahora, si nosotros pasamos a un lenguaje máquina, es un lenguaje que vos manejás ceros y unos solamente. Es esto, ¿sí? Ceros y unos. Es un sistema binario. Este sistema binario, actualmente, el lenguaje de máquina es una estructuración ya hecha. Es una forma en la cual el microprocesador, la CPU del dispositivo electrónico, ¿sí? La ALU, puede entender cuáles son las secuencias, cuáles son las instrucciones de tu programa. Este código máquina no es eficiente programarlo hoy en día. ¿Por qué? Porque imagínate que para poder decir una frase, hola, chao, ¿cómo estás?, lo que fuese, necesitas cientos y cientos de líneas de este código. Entonces se hace bastante exhausto ponerte a programar un programa para esto, porque sería extremadamente una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, entonces te expliqué lo que es un lenguaje de alto nivel. Nosotros vamos a utilizar el lenguaje Java. Te expliqué un lenguaje de bajo nivel, es el lenguaje Assembler. Y te expliqué también lo que es un código máquina o un lenguaje de máquina. Además de esto, hay algo importante que tenés que saber, que se llama traductores o ensambladores, ¿sí? Traductores o ensambladores, que son programas que convierten este código fuente, ¿sí?, de un lenguaje que sea compilado. Y ahora caemos también en el punto de qué es un lenguaje compilado y qué es un lenguaje no compilado, un lenguaje interpretado. Mira, Java es un lenguaje interpretado, así que tenemos un punto a favor. Es un lenguaje en el cual no necesitas hacer esto, lo que te acabo de explicar. Tenés un lenguaje de alto nivel, lo convertís a un lenguaje de bajo nivel, como por ejemplo el Assembler, y después lo pasas a lenguaje máquina. Son típicamente 10 veces más lentos que los programas compilados, justamente por la cantidad de procesamiento que vos tenés que manejar, ¿sí?, y la facilidad para lograr independencia de plataformas y menor tamaño de programa, ¿sí? Esa es la facilidad que tiene este lenguaje, para poder lograr independencia en plataformas y menor tamaño de programa. Los compilados, lo contrario. Compilados e interpretados, ¿qué tenemos? Hay varios. Por ejemplo, el más común en compilados es C, el padre, se podría decir, de los lenguajes modernos. La gran mayoría de los lenguajes preceden de C, del lenguaje C. E interpretado, Java, que vamos a manejar. Java, PHP, Ruby, Python, tenés varios. Bueno, esto sería todo por hoy. Creo que bastante información. Después cada uno puede buscar información sobre este tema, adentrarse más profundamente en esto, pero yo creo que tener por ahí las partes teóricas o saber los fundamentos teóricos para poder comenzar con la parte práctica y entender qué es lo que estamos haciendo, es algo muy importante.